El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Jesús vino a cumplir la ley, porque Jesús encontró cuál era la finalidad y el propósito de la misma. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar. ¿De qué sirve seguir al pie de la letra el orden de las cosas si no amamos? Pero hay un segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús amó. Llevó una vida amando a Dios y amando a los demás, porque hay tres cosas que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viva la Vida. Estoy muy emocionado. ¿Desde dónde nos escuchan? Pueden estar escuchándonos desde Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast. Me voy acordando a medida que los voy diciendo. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos escuchan? Por lo menos yo estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y está haciendo mucho frío. Entonces, no sé, voy a publicar una foto en el Instagram del programa para que vayan y comenten desde dónde nos ven y qué está pasando. Hay frío, hay lluvia, hay calor. Por lo menos aquí está haciendo mucho frío. Han sido días de invierno, ya ahorita ya se están terminando, pero igual el frío sobreabunda. Nada, ¿qué les parece si comenzamos? Venimos de una serie donde empezamos a hablar sobre el amor, con el episodio anterior, que es el más importante. Así se llama, no es que sea el episodio más importante, es que así se llama, literalmente. Y venimos hablando de amor y cómo la vida cobra sentido cuando hacemos las cosas con amor, ¿no? Y vamos a estar hablando de eso, de cómo todo cobra sentido cuando nos enfocamos en este primer mandato dado por Dios. Entonces es amar a Dios y amar a los demás. Y este episodio particularmente me emociona mucho, porque siento que es distinto. Nunca había hablado tan específicamente de Dios, creería yo. O sea, sí, hablamos de circunstancias de la vida, ¿no? Hablamos de lo que está pasando en el momento, de tendencias, moda. Pero creo que nunca me había enfocado o detallado tanto en Dios. Y no sé, ¿qué les parece si hablamos un poquito al respecto? Porque creo que tiende a ser un tema que no es escuchado, tiende a ser un tema que no es muy, no sé, popular, aunque no me gusta el término popular, pero sí, como que no tiene tanta fuerza. Y no sé, me voy a arriesgar. Porque pues al fin y al cabo no vengo a popularizar, ¿no? Vengo a charlar con ustedes. Y quiero contarles una historia, empezar por una historia. Y es muy curioso la división del reino de Israel. Hay un momento en la historia de Israel en que sí es un país completo, pero empieza como esta etapa de monarquía, donde empiezan a colocar reyes en tronos y para dirigir al pueblo. Entonces Israel no tenía reyes, porque la idea es que Dios fuera su rey. Ese era el propósito. Por eso Israel no tenía reyes en una etapa de la historia donde muchas naciones tenían reyes y reinas.
Entonces, ¿qué pasa? El pueblo empieza a ver que países vecinos tienen esta monarquía y lo que vienen a pedir es un rey, queremos que alguien nos gobierne. Entonces se establece un reino, el reino de Israel, y se colocan reyes. Ahora todo empieza con Dios colocando a sus reyes, pero pues todos saben que cuando hay una monarquía establecida, siempre va a reinar como es el linaje, ¿no? El linaje del rey, sus hijos, su descendencia, ¿no? Y algo muy curioso con Israel es que el primer rey no tiene nada que ver con el segundo rey. Porque lo que hacía distinto a Israel es que Dios escogía los reyes. Pero solo pasa hasta el segundo rey. De ahí en adelante sí empieza a reinar este linaje, ¿no? De el famoso David. Porque es la promesa que Dios le hace. Tu linaje va a perdurar. Tu linaje siempre va a estar, siempre habrá alguien de tu descendencia en el trono, básicamente. O sea, así no iba a ser, como los otros países. Pero así, debido al corazón de David, Dios lo establece así. Pero ¿qué pasa? David tiene, bueno, a su hijo que llega a reinar a Salomón. Y con Salomón ocurre algo y es que es el hombre más sabio, el rey más sabio de Israel. Y me atrevería a decir que el más sabio del mundo. Pero hay un problema con Salomón. Y es que este hombre empieza a ver que las otras naciones son grandes. Empieza a ver que otros pueblos pueden llegar a ser señal de peligro para su reino. Y a pesar de haber sido el reino en Israel, el de Salomón, el que más se expandiera geográficamente hablando y más abundancia tuviera económicamente, más riquezas. Sin embargo, Salomón tuvo miedo y empezó a crear alianzas con otros países, casándose con las hijas de los reyes. ¿Qué pasa? Dios había dicho que no hicieran esto, y no porque fueran raros los otros países, sino que al casarse con mujeres de su propio país iban a mantener esta cierta pureza y esta cierta identidad y naturaleza de Israel. Si te casabas con personas de otras naciones, ibas más o menos a introducir dentro de la nación culturas ajenas y tradiciones ajenas. Y fue lo que pasó con Salomón, básicamente. Salomón se empezó a casar con muchas mujeres de otros países para formar alianzas con estos, buscando obviamente el beneficio de Israel. Pero estas mujeres a su debido tiempo empezaron a inculcarle la adoración a sus dioses. Entonces, Salomón empieza a adorar a otros dioses. Entonces llega su hijo Roboam y pasa algo, y es que Salomón empieza a ser un poco injusto a los finales de su reinado. Y tristemente su hijo Roboam no iba a enderezar su camino. Iba a extenderlo más, no sé, ensancharlo más. Este hombre iba a ser aún más injusto con el pueblo, iba a aumentar más impuestos, iba a implementar esclavitud dentro del reino incluso, y más o menos iba a crear una atmósfera de injusticia a tal punto que gobernadores de la parte norte del país se iban a levantar en contra. Obviamente, pues peleando por sus derechos, ¿no? Está siendo realmente injusto. No, o sea, no es lo ideal, así no se portaría un rey. E Israel se llega a dividir. Entonces ahí se causa una fractura en el país y se divide en dos reinos. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, de Judá. Entonces, ¿qué pasa? Vienen
el reino del norte y el reino del sur también a seguir con la misma patrón, por decirlo así, que instauraron Salomón y su hijo Roboam en sentido de adoración a otros dioses. No cortaron con eso, sino que lo siguieron implementando y lo fueron aumentando. Fueron subiendo su nivel. Entonces, la Biblia dice que el reino del norte nunca agradó a Dios, porque nunca trataron de redireccionarse hacia los mandatos que Dios les había establecido a sus antepasados. Y Judá, por el contrario, aunque tampoco fue del todo agrado de Dios, sí tuvo ciertos reyes que trataron de redireccionar su camino hacia lo que Dios había establecido, el Dios de sus antepasados, el Dios que les dio la tierra donde hoy vivían, el Dios que les dio esta, por decirlo así, constitución que hoy tenían que seguir, este Dios que les había dado el rey, este Dios que les había dado todo, que los había formado como nación. Entonces, más o menos llegan a haber como unos 20 reinados. Y de esos 20 reinados, el reino del norte jamás se vuelve a Dios. Siempre sigue su camino adorando a otros dioses. Y el reino de Judá, el reino del sur, tiene como 8 reyes que logran medianamente redireccionarse hacia Dios, pero vienen otros reyes y vuelven como a desviar ese camino. Entonces, ves que a través del tiempo la idolatría se va haciendo mucho más grande, ¿no? Dentro de Israel. Cada vez se extiende más en todo el país. Y si recordamos el primer mandato y el más importante, es muy sencillo y es muy, siento yo, muy esencial. Y es, el Señor tu Dios solo uno es. Y después dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El mandato básicamente nos dice qué es Dios y qué pide Dios. Y cuando volteamos a ver a Israel, habían vuelto ese Dios, lo habían vuelto muchos dioses. Y obviamente a cada Dios se le rendía el culto correspondiente. Pero entonces, ¿qué es idolatría? ¿De qué estoy hablando? ¿Contra qué estamos especificando este error de Israel? Idolatría, básicamente, es deformar la imagen de Dios sin fundamento. ¿Y qué causó la idolatría? Deformó la sociedad. Si deformas al Dios que originó el pueblo, seguramente vas a deformar toda la población. Vas a deformar toda la sociedad. ¿Y dónde nació esta idolatría? Como ya lo acabamos de ver. Cuando un rey empieza a ver a otras naciones y por buscar beneficio propio empieza a copiar esas tradiciones de esos reinos, de esos otros países. Entonces la vida que Dios les había planteado, que era distinta a la de los otros reinos, se había totalmente corrompido, porque ya no llevaban una vida íntegra y distinta a la de los otros pueblos, sino que empezaron a copiar estas cosas que los otros pueblos hacían, distorsionando y deformando totalmente la nación. Entonces, deformar a su Dios y su amor por él, deformó al pueblo, deformó su identidad, deformó su pureza, deformó su naturaleza. Entonces empezaron a adorar a Dios a dioses como Baal, que es más o menos el dios de la lluvia y de la fertilidad. Y básicamente es que había un buen tiempo de sequía dentro del año, donde no llovía.
Y más o menos a mediados de abril, creo, cuando empezaba la lluvia, se pensaba que este dios había vuelto a la vida. Es decir, estaba muerto. Y había vuelto a la vida. Y la manera de celebrar es realmente, no sé cómo decirlo, explícita. Porque entonces celebrar al dios Baal y a su lluvia significaba hacer rituales de orgías sexuales. O sea, era bastante pesada la cosa, ¿no? Entonces este dios pedía, ¿qué? Orgías sexuales. O sea, no sé a quién se le ocurre eso, pero ok. Adoraban a otra diosa que era la diosa Acera. Según la mitología, esta era como la mamá de Baal. Hay todo un encuentro familiar de dioses y Acera es la mamá de Baal. Final, punto final. Y esta diosa, más o menos, era la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Entonces la manera en que la adoraban era haciendo ritos con incienso y haciéndole sacrificios y la representaban o le ponían un altar con postes sagrados. Entonces a Baal le hacían monumentos y atrios y lugares donde hacer sus sacrificios y sus encuentros de celebración muy íntimos. Y a esta diosa se le hacían postes sagrados, santuarios donde se les rendía culto y se le brindaban sacrificios. Y otro dios que a veces se llega a pensar que es el mismo Baal, solo que no, creo que es distinto. Pues yo siempre lo tomé distinto y lo sigo considerando como un dios distinto a Baal. Pero encontré que muchas veces tienden a referirse hacia el mismo dios. De Baal cuando se habla de Moloch. Pero entonces este Moloch, ¿quién era o qué hacía? Era el símbolo de fuego purificante. Entonces simbolizaba el alma. Entonces si para purificarte o algo así, le tendrías que dar sacrificios. Y los sacrificios que este dios Moloch pedía eran niños. Que se le sacrificaran niños. Especialmente bebés. Entonces veías que padres tenían a sus hijos e iban y los ponían sobre una hoguera, sobre fuego, para rendirle culto a este dios Moloch. Y cuando ves Israel, no es ya un pueblo tan consagrado en buscar su bienestar y en amar a los demás y ser una nación bonita, no sé, sana, sino que te encuentras con una ciudad y con reyes, una ciudad no, con un país y con reyes que empezaron a poner templos a estos dioses, empezaron a poner incluso dentro del templo del Señor, su Dios, estas estatuas y estos monumentos a dioses como Baal, estos postes sagrados como a la diosa Acera, empezaron a poner incluso dentro habitaciones donde podían dormir, no sé, personas que les rendían culto a estos dioses. Habían lugares y estos monumentos donde podrías ir a quemar a tus hijos para rendirle culto a el dios Baal. Entonces, básicamente ya no era tan Israel, era más todos los reinos de alrededor. Entonces me pregunto, su mandamiento más importante, ¿cuál era? Y lo voy a volver a repetir. Israel, el Señor tu Dios, solo uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces me pregunto, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? ¿No?
porque para que dejaran de seguirlo, para que dejaran de adorarlo, es porque pedía algo realmente imposible. O sea, si se les hacía realmente más práctico ir y sacrificar a su hijo en fuego, si para ellos era mucho más práctico, no sé, ir a estas orgías, si para ellos era más práctico rendirle culto y no sé, sacrificios a esta tal acera, ¿qué pedía Dios? ¿Quién era este Dios que era tan imposible de seguir? ¿No? ¿Quién es Dios? Y se puede conocer a Dios por aquello que pide. ¿Sí ves? Baal pedía sacrificios, pedía orgías. Acera pedía postes, monumentos, rituales. Moloch pedía niños, preferiblemente bebés. Aunque va a ser como si no hubieran escuchado eso. Porque creo que es un tema bastante denso, ¿no? Pero ¿quién es este Dios? Que se puede conocer por aquello que pide. Cuando voy y me doy y leo el primer mandato, me doy cuenta que pide amor. ¿Qué? ¿Quién es este Dios que por encima de sacrificios pide amor? Porque mira lo que dice, quiero que demuestren amor. Dice Oseas 6:6. Quiero que demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Uf, qué fuerte, ¿no? Qué cosa más difícil de hacer. ¿Cómo así que hay un Dios que me pide que lo ame? ¿Y cuál tipo de amor me está pidiendo? No sé, para qué hacer otros rituales que siento mucho más densos, se sientan mucho más sencillos y particulares, ¿no? Y en uno de esos reinados se levanta un rey que empieza a gobernar desde los 8 años, desde que era un niño. Y se dice que el rey Josías empezó a buscar de Dios. Empezó en sus fuerzas a buscar al Dios de sus antepasados, del, del rey David, dice la Biblia. De aquel Dios de aquel rey que movió tanto el corazón de Dios que hizo que le prometiera que su descendencia iba a durar por el resto de los años en el trono, ¿no? Para que causara este cambio tan drástico en las decisiones y en la voluntad de Dios. Y se dice que Josías empezó a buscar a ese Dios por cuenta propia. Y que un día en la restauración del templo le estaban haciendo unos cuantos arreglos y se dice que encontraron uno de los rollos de la ley de Moisés, más conocido hoy en la Biblia como Deuteronomio. O sea, imagínate el nivel de descuido que se encontraron perdido por allá uno de los rollos de la ley que había formado al pueblo. Y este hombre se dice que apenas leyó la ley, apenas le leyeron la ley porque pues era el rey, entonces se la leyeron. Dice que este hombre se enloqueció, mejor dicho. Rompió en dolor y empezó a colocar unas reformas religiosas por todo el país. ¿Cuáles eran estas reformas religiosas? La adoración a Dios. Redireccionar el camino a Dios, al Dios de sus antepasados, al Dios principal de la nación, al Dios único, no principal, único de la nación.
Entonces este hombre empieza a quitar idolatría y prácticas paganas de todo Israel. Entonces era el rey del sur, por cierto, no había aclarado eso. Discúlpenme. Era el rey del sur. Entonces, obviamente, como rey del sur, solo podía hacer lo que estableciera como rey dentro del reino del sur. Entonces este hombre empieza a romper todas estas monumentos a Baal, empieza a destruir todas estas postes sagrados dedicados a Cera, empieza a matar a los sacerdotes que les rendían culto, empiezan a quemar todas las cosas encima de los cuerpos y de las tumbas de aquellos que le rendían culto a estos dioses, a tal punto que llegó a la capital del reino del norte, o sea, traspasó las fronteras de su reino y llegó al norte de Israel y siguió rompiendo y quemando toda idolatría que había habitado en medio de ellos durante tantos años. Porque simplemente reyes caían en la trampa de normalizar normalizar todo. Entonces, si el rey anterior adoraba a estos dioses, ¿cómo yo no voy a adorar a esos dioses? Si son los dioses de mi antecesor, ¿no? Pero Baal no. ¿Qué? Pero vea, ya cambié toda la historia. Pero Josías no. Josías vio solo al Dios de su primer antepasado, por decirlo así, que subió al trono. Entonces desarrolló un amor radical por un Dios auténtico, lo que lo convirtió en un rey auténtico. Dice Segunda de Reyes 23, versículo 25, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Desarrolló un amor. Ahora, la historia no dice amó a Dios explícitamente. Pero cuando ves que obedece al pie de la letra los mandatos que Dios había establecido por medio de Moisés, te das cuenta que lo amó. Porque si recordamos, el fin de la ley era amar a Dios y amar a los demás. En otras palabras, la obediencia a la ley te iba a llevar a amar. Y si obedecías la ley al pie de la letra, con su interpretación correcta, la ley solo te iba a llevar a amar a Dios, al único Dios de Israel, y amar al pueblo, amar a las personas. Entonces este hombre se volvió un rey auténtico. Lo acabo de leer, dice, desde entonces nunca más hubo un rey como Josías. ¿Saben? Creo que Josías logró algo que nosotros muchas veces queremos, y es autenticidad. Ajá. Autenticidad. Porque, déjame decirte, solo un amor auténtico genera una vida auténtica. Y muchas veces, para generar autenticidad, hay que romper con lo habitual. ¿Cuál era la tradición de todos sus antecesores? Seguir los dioses del rey anterior. Entonces, si te fijas bien, nació una tradición durante muchos años rindiendo culto a dioses que ni siquiera existían, a dioses que ni siquiera eran propios del pueblo. Vivieron una vida y empezaron a vivir una vida desde Salomón, viendo la vida como era en otros lugares, como eran en otras naciones, y empezaron a copiar eso que veían. Y creo que cuando Josías voltea a ver al Dios que nadie ama, está haciendo algo, y está haciendo todo lo contrario a lo que todos hacen. Porque dime, ¿quién ama a Dios?
Y es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Quién ama a Dios? Si volteas a ver la historia, prácticamente nadie estaba amando a Dios. ¿Se le recordaba? Ni siquiera encontraban las leyes que les había dado. Estaban perdidos los rollos. Y Josías hace algo que el resto de los anteriores reyes, salvo unos cuantos, no había hecho. Y es voltear al Dios que nadie amaba y lo obedeció. Lo empezó a amar. A tal punto que lo empezó a amar con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Josías marcó la diferencia. Marcó la diferencia. Porque saben, el problema es que queremos vivir vidas auténticas tratando de vivir como otros viven. Ouch. Queremos vivir vidas auténticas siguiendo la tendencia, ¿no? Siguiendo lo que está de moda, lo que otros hacen, lo que a otros les funciona. Y si te das cuenta, hoy, al día de hoy, todas las stories por lo menos son iguales. No vas a encontrar ni un solo día una historia que no sea diferente. Si haces scroll, día a día vas a encontrar los mismos tweets que encontraste el día de ayer y mañana vas a encontrar los mismos tweets que hoy ves. Los mismos comentarios, el mismo odio, la misma queja. Si haces scroll vas a encontrar los mismos memes día tras día en Facebook. A veces cada vez más estúpidos que el día anterior. Si haces scroll vas a encontrar todos los días la misma... No sé, la misma... ¿Cómo es esto? Se me fue. Vas a encontrar estas mismas cadenas que comparten tus tías y tus papás todos los días en WhatsApp. Y todas son iguales. Si te pones a ver, todo es igual y todos los días es lo mismo y todos hacen lo mismo. Y todos tendemos a hacer lo mismo que los demás hacen. Porque no queremos ser los raros, ¿no? No queremos ser los que hacen todo al revés. No queremos ser los que se salgan del patrón. Y hoy por hoy es muy difícil encontrar vidas auténticas. Pero la respuesta es porque seguimos insistiendo en vivir como otros viven. Vemos que tiene el otro. Y si a él le funciona y si a él se le ve bien, ok, voy a ponerlo en práctica. Ok, el dios Baal les trae lluvia. Voy a adorar al dios Baal. La diosa Cera les pide, no sé, les trae fertilidad. De pronto eso sirva, ¿no? Y poco a poco se le va rompiendo la identidad al pueblo. Porque simplemente olvidó vivir como en un inicio vivía y empezó a vivir como otros pueblos lo hacían. Y no sé ustedes, pero yo quiero romper con lo habitual. Con lo normalizado, ¿no? Todo el tiempo vemos memes y publicaciones como normalicemos esto, normalicemos lo otro. Ah, ¿saben? Me agoto de ver eso. Me canso. Quiero romper con lo normalizado. Me gustaría y quiero, por lo menos trato de marcar un antes y un después en mi vida. Romper con una tradición marcada por lo habitual, por lo que otros hicieron. Quiero marcar un quiebre y traer diferencia, por lo menos en mi familia, en mi ciudad. A un líder le escuchaba, mi liderazgo es, el propósito de mi liderazgo es cambiar mi país. Pero creo que todo esto inicia, autenticidad inicia, una vida genuina
original y práctica inicia cuando elijo amar a Dios. Cuando elijo amar al Dios auténtico, al único. Y si vemos muy bien, Josías marcó la diferencia como rey, rompió la tradición de sus antecesores. Tomó todo lo que era habitual, tomó todo lo que era normal en ese momento para el pueblo y rompió con esto. Lo destruyó, lo quemó, lo hizo cenizas. Jesús marcó la diferencia, lo vimos en el episodio anterior, cuando rompió con lo habitual. Cuando empezó a sanar al enfermo en día de descanso, cuando empezó a darle esta reconocimiento a las mujeres, cuando empezó a cenar con pecadores, a caminar con ellos. Rompió con la tradición que seguían maestros de la ley, cuando amó. Josías marcó la diferencia como rey y purificó a la nación y cambió durante el tiempo de su reinado a la nación cuando amó. Marco la diferencia cuando elijo amar. Y saben, queremos todo el tiempo hallar el amor de nuestras vidas, ¿no? Queremos hallar nuestra alma gemela. Hace poco veía You, la serie de Netflix, y era la chica intentando hallar el alma gemela. Queremos un mundo de paz que brinde esperanza, viviendo sin etiquetas y siendo libres. Buscamos vivir en amor, pero rechazamos el amor que se nos fue dado. Porque, vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que pide este Dios que sea tan complicado de seguir? Que sea más fácil rendirle cultos a objetos, sacrificarle niños a objetos. ¿Qué es lo que pide este Dios que es tan inalcanzable? Y es dar el mismo amor que Él da. Dios espera que lo amemos como Él nos ama. Porque cuando ves el reinado de Josías y ves lo que hizo, amó a Dios cuando guardó y cuidó su integridad ante el pueblo. Cuando reconoció, guardó y cuidó la santidad del Dios de sus antepasados. Lo respetó. Le dio el lugar que merecía. Y cuando digo que Dios espera que lo amemos tal cual como Él nos ama, es porque Él nos ve como personas. Él te ve como persona y te respeta como tal. Por eso la ley está para cuidar y guardar nuestra integridad. Para que Nicolás siempre sea Nicolás y no empiece a vivir como David, como Juan, como Felipe, como Andrés. Para que Johanna siempre sea Johanna y nunca empiece a vivir como Beatriz, o como Andrea, o como Alejandra. Y cuando volteo a ver en la actualidad, me pregunto, ¿quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? Porque todos seguimos lo que otros siguen. Y si te das cuenta por Josías, no es un amor impulsado por la tradición. Si hubiera sido un amor impulsado por la tradición, hubiera seguido adorando a los mismos dioses que otros adoraban. Si hubiera sido impulsado por la cultura, simplemente hubiera seguido la tendencia. Simplemente hubiera seguido lo que era normal, lo que estaba bien, entre comillas, lo que era habitual. Pero este amor no. Este amor no se ve impulsado por tradición o cultura. Este amor es un amor impulsado por el Espíritu. Josías buscó desde pequeño en sus propias fuerzas agradar al Dios de sus antepasados, de su antepasado David.
Ni siquiera de sus antepasados, solo de su antepasado David. Y sí, no te puedo dar un ejemplo exacto, pero, pero por lo menos en mí es aquello que me incomoda. Es aquello que me quita intranquilidad al ver, no sé, la vida como normalmente todos la ven. Es aquello que me trae aquí a mi habitación a simplemente guardar silencio y esperar ser escuchado por el Dios que ama. Es aquello que me impulsa a hacer cosas como esto que estoy haciendo. A salirme del margen. Es aquello que me impulsa a romper con lo habitual. Estoy cansado y simplemente no quiero seguir los pasos que otros han dado. No quiero seguir con la cabeza agachada como otros han vivido con la cabeza agachada. No quiero simplemente publicar lo que otros publican, hablar como otros hablan, quejarme como otros se quejan. Es algo en mi interior que incomoda mi espíritu y simplemente me lleva a romper con lo normal, con la tendencia, con lo que es moda, con lo que a otros les gusta, con lo que otros aceptan. Porque, seamos sinceros, ¿quién acepta a alguien que ama a Dios? Es esto que me lleva a buscar una vida auténtica y original. Es esto que me lleva a incomodarme a tal punto que, no sé, no me importa lo que digan los demás. No me importa lo que digan otros. Porque quiero romper con lo que esas mismas personas siguen. Quiero una vida auténtica. Y este amor simplemente nos lleva a amarnos. Nos impulsa a amarnos a nosotros mismos y también nos lleva a amar a otros. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo amo a este Dios? Y la respuesta es aún más sencilla. Amando a los demás como te amas a ti mismo. Porque este es mi mandamiento, dice Dios. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos.